en el dominio de ucompensar. Entonces, para que ustedes puedan acceder, toca con un correo de esa índole. Pero bueno, ya lo estamos solucionando, ¿vale? Yo creo que de hoy a mañana ya estará resuelto ese problema. Profesor, yo no le estoy escuchando. Listo, gracias, se me había apagado el micrófono. Listo, entonces estaba diciendo que en el desarrollo del software tenemos diferentes soluciones de dominio. Este es un concepto de los más fundamentales en el software y es la solución de lo que es el dominio. El dominio, ¿qué es entonces para nosotros? Escoger un conjunto de entidades que están allá en la vida real, que pueden ser, por ejemplo, en la parte hospitalaria, tenemos a qué? A un médico, a un doctor, eh, a un asistente, etcétera. Y lo que hacemos es traer eso a nuestro mundo ideal. Aún sigue siendo ideal porque no logramos poner todas las características que queremos, digamos, emular en un dominio real. Por eso es algo ideal. Ideal es porque vemos que más adelante en el desarrollo vamos a tener pequeños errores, pequeños conflictos, y por eso es algo ideal. Entonces, es de eso lo que se trata. Todo lo que es orientado al dominio, lo que hace es traer diferentes clases, diferentes entidades y pasarlas a un mundo ideal. Sobre este mundo ideal es que comenzamos a trabajar. ¿Por qué comencé sobre este tema? Si estamos hablando de Python. Porque a través de esto es que comenzamos un poquito ya más de desarrollo de estructura en los proyectos de Python. No solamente nos enfocamos en lo que es el código, en lo que es en la sintaxis, que sería como el Python básico, ¿no? Que nos enfocamos de cómo se puede construir o cómo es la sentencia unir,
o cómo es definir una variable, definir una clase de pronto, definir, instanciar un objeto, hacer polimorfismo, que vamos también a ver aquí un poco rápidamente, sino vamos a aplicar ya lo que es solución de dominio. Sobre esta solución de dominio hay diferentes actores. Esos actores son los que venimos, o son los manejadores de lo que es el dominio. Son las acciones o son las partes importantes con las cuales vamos a interactuar con ese dominio. Esos actores en algunos patrones, como por ejemplo el modelo en capa, se conoce como capa de lógica de negocio, o por ejemplo, en un patrón, por ejemplo, limpio, en un patrón de arquitectura limpia, lo conocemos es como capa de aplicación. Sea cual sea el patrón que estemos utilizando, siempre utilizamos lo que son los actores. En las tecnologías web se conocen es como más servicios, ¿vale? Una cuestión de nombre, pero al final el concepto es lo mismo, realmente. Y luego de eso tenemos una interacción más, que puede ser una interfaz, pero bueno, ese tema tampoco lo estamos tocando tanto, ni lo vamos a tocar el tema de interfaz. Simplemente nos quedamos con estos dos conceptos, el dominio y quiénes van a ejecutar ese dominio, quiénes van a desarrollar ese dominio. Así ya construimos un pequeño programa en Python. ¿Por qué? Porque necesitamos ciertas características. Primero, definir un dominio. Y para definir un dominio, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, un lenguaje de programación, pero necesitamos definir clases, definir constructores, definir encapsulamiento y definir herencia. Aquí yo no voy a tocar el tema de programación orientada a objetos muy por encimita, porque por eso es el Python un poco más avanzado, ¿vale? Obviamente voy a repasar un poquito el tema, pero tampoco es que nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Sino vamos a crear un pequeño programa donde vamos a utilizar ya las herramientas que hay en Python, porque esto ya, los que están acá, ya vieron tocar al menos un lenguaje diferente a Python. Sí, sea JavaScript, Java, C Sharp, lo que sea, ya debieron manejar eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener esos conceptos que ustedes ya vieron y los vamos a poner en Python sobre un modelo que yo propongo, que es el manejo de solución de dominio. Eso es. No estamos aquí hablando de Domain Driver Design ni nada de esas cosas. Para los que sepan, para los que conozcan sobre el tema, no vamos a tocar ese tema tampoco, porque eso ya ni siquiera es avanzado, eso ya es de especialización o posgrados o cosas así, sino vamos a tratar de manejar un dominio muy básico. Entonces, para eso necesitamos, para definir un dominio necesitamos de estas herramientas básicas. Necesitamos definir clases, obviamente porque a través del mecanismo de clases es que llegamos y cogemos una entidad de ese mundo real, como un doctor, un esto, y lo podemos mapear a través de las clases. De constructores, porque necesitamos decirle cómo realmente necesitamos construir esa clase. Si es un doctor, realmente necesitamos la dirección del doctor. ¿Para qué la necesitamos? O simplemente necesitamos es qué tipo de doctor es o qué instrumentación maneja. Más bien, la dirección sería algo obsoleto ahí. Es un ejemplo. Entonces necesitamos saber cómo vamos a construir ese dominio. Necesitamos herencia para reutilizar propiedades que se comparten durante todo el dominio, como por ejemplo un identificador. Encapsulamiento también necesitamos. El tema de encapsulamiento en Python es un poco diferente a lo que es fuertemente tipado en otros lenguajes. ¿Por qué? Porque el tema de Python aquí se maneja más es como no una regla, sino más bien como una propuesta, ¿vale? Entonces el tema de encapsulamiento se maneja por esa razón y porque en Python hay una propiedad aparte de la herencia que es las mutaciones.
mutaciones se pueden hacer, o también es conocido como, no, sí, como mutación, como herencia de dos clases, ¿vale? Eso en lenguajes como C# no se puede hacer. Se puede implementar dos interfaces, pero aquí en Python no se puede hacer. Entonces, ya llamando a esto, a esta definición de dominio, necesitamos por lo menos de estas herramientas. ¿Qué más necesitamos? Entonces, para el tipo de dominio, sino la parte de actores o la parte de lógica. ¿Qué necesitamos? En esta parte necesitamos definir, pues, lógica, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de algoritmia, que ese es el tema de Python básico, ¿no? Algoritmia. Funciones, o bueno, aquí más que funciones se conocen como métodos, ¿vale? Porque ya estamos hablando de programación orientada a objetos. Patrones de diseño. Eh, Aquí también podríamos meter patrones de diseño, realmente. Estos dos irían muy de la mano. Y como tal, todo lo que tenga que ver con lógica. Sí, estamos hablando de programación en sí. Eso sería. Entonces tenemos que definir tanto el dominio como la lógica, ¿vale? Si logramos hacer esto, ya conceptualmente, ya pasando a cualquier tipo de aplicación en Python o a cualquier tipo de framework, ya que ustedes tomen un curso ya enfocado en alguna tecnología, créanme que esto simplemente es coger y pasar y aplicar la tecnología en la cual están trabajando. Y es así en todo. Entonces lo vamos a tratar de una manera conceptual y ya, porque pues realmente el curso no va para más, por también tema de tiempo. Y ya cuando se logre esto, ustedes ya podrían coger cualquier tecnología y aplicar. Esto recuerden que es programación en Python. No estamos hablando de un framework en Python concreto. ¿Listo? Es programación en Python. Programación pura y dura, sin ayuda de frameworks o de cosas externas. De pronto, obviamente, sí se van a tocar librerías, pero muy básico. Lo que se quiere aquí es programación en Python, pero ya la que realmente se utiliza para hacer aplicaciones, ¿vale? Eso es. Entonces, ¿cómo comenzamos con eso? Bueno, primero, saber que Python, comenzamos entonces aquí a hablar de Python, una característica importante. Python es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que utiliza programación orientada a objetos, pero orientada a objetos. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Hay dos tipos de programación orientada a objetos. Está la programación orientada a objetos, que está orientada a clases, y está la programación orientada a objetos, orientada a objetos realmente. Más que esta palabra la podríamos utilizar como prototipos. Están esos dos tipos de clases. Si ustedes se van a un libro en Python, van a hablar de prototipos más que clases. ¿Vale? Y ya por cosa de programadores, pues simplemente a esos prototipos las llamamos clases, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la diferencia entre un prototipo y una clase, pero bueno, están estos dos tipos de clases de programación orientada a objetos. Está la que es orientada a objetos y la que es orientada a clases, ¿vale? Esta en algunos libros la van a encontrar también como orientada a prototipos o prototipada, también la pueden encontrar con el patrón prototipo. Prototype, la pueden encontrar también así. Sin embargo, en la mayoría de libros siempre van a encontrar como programación orientada a objetos, raya objetos, ¿vale? Así es como la logran diferenciar. ¿Y cuáles son esas dos grandes diferencias? Bueno, resulta y pasa que el mecanismo de la programación orientada a objetos, raya clase, es a través de que, pues, de clases. Es decir, yo creo una clase, ¿con qué? Con mis atributos, con mi constructor, ¿sí? Y con mis métodos, claro que puede tener aquí constantes y eventos y tal vez un poco de cosas, pero realmente así es como se construye una clase, atributos, métodos y constructores. Fin de la historia. Así es como esto, y a través de esta plantilla podemos generar lo que son objetos, ¿vale?
Entonces, si esta era la clase persona, entonces aquí, ¿qué creamos? Pues Juan, Pedro, Nicolás, etcétera. Esto ya lo tienen que tener claro. Entonces, ya de esa forma tenemos a Pedro, Juan, Carlos. ¿Y cómo funciona esto? Pues que aquí tenemos los atributos, el nombre, el apellido, pero no tenemos aquí los métodos, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Aquí no están los métodos. No es que sea la plantilla la que coja atributos y métodos porque sería muy ineficiente. Lo que él hace es que él va y llama a los métodos que ya están acá y ejecuta con las variables que ya tiene aquí declaradas. Las variables son mutables y los métodos no, ¿vale? Los métodos, si fueran mutables, pues sería muy ineficiente la programación, porque tendría que recargarse los métodos por cada objeto y eso sería tenaz, sería muy lento el mecanismo. Entonces, ¿cómo es la forma? Que realmente un objeto, cuando yo hago la instanciación, el proceso de instancia entre una clase y un objeto, realmente yo lo único que tengo es el nombre, el apellido, la dirección, ¿sí? Lo que son los parámetros, pero los métodos, si el objeto quiere acceder a algún método, como por ejemplo el método correr, él no es que tenga aquí el método correr, él tiene que acceder de alguna u otra forma al mecanismo de clase y llamar aquí al método correr. Así es como funciona. No es que sea estático, ¿vale? No lo piensen de esa manera, porque un método estático es propio a la clase, sino más bien es una forma de llamar. Eso es. Yo cojo y llamo algo que tenga un recurso, y ese recurso es compartido entre todos, únicamente que se ejecuta con diferentes variables. Así es como funciona el mecanismo de programación orientada a objetos raya clase. Eso es como así como funciona. Así es como funciona. Que tiene un poquito más de complejidad, sí, un poquito en el tema de instanciaciones, pero así es básicamente cómo funciona. ¿Qué es lo que pasa? Este modelo de cómo funciona la programación es excelente para lenguajes fuertemente tipados. No es que sea malo, es excelente. Y es uno de los mejores para hacer el desarrollo en el backend porque es muy eficiente, ¿sí? Y es muy seguro de las cosas que está haciendo. En tema de compilación, en tiempo de compilación es muy seguro, van a haber muy pocos problemas. Casi nulos, pero pueden haber, pero casi nulos pueden haber aquí. Entonces, esa es la cuestión, que en este mecanismo lo que logramos es tener una mayor seguridad y por eso es que el desarrollo del backend se realiza por lo menos en Latinoamérica y en gran parte del mundo, se realiza en lenguajes fuertemente tipados como C Sharp, como Java, como, sí, de esos lenguajes porque es un poco más confiable a la hora de hacer transacciones de datos, de todo este tema por este mecanismo y es muy bueno, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando entonces de programación orientada a objetos, raya prototipos o raya objetos. ¿Por qué? Porque Python funciona a través de este mecanismo y no de este, ¿vale? Entonces, si ustedes ya utilizaron lenguajes como C Sharp, como, no sé, a ver, Java o todos estos tipos de lenguajes fuertemente tipados, pues utilizan este. Pero si ustedes utilizan Python, JavaScript, Ruby, todos esos lenguajes que son débilmente tipados, pues utilizan otro mecanismo, que es el mecanismo de prototipado. ¿Y cómo funciona entonces? Pues realmente nosotros no tenemos una clase, tenemos es un objeto, y este objeto va a ser el objeto padre, el objeto raíz más bien, objeto raíz, el objeto que se va a utilizar para ser prototipados. Entonces, ¿cómo se los puedo mostrar? Bueno, esta les muestro un ejemplo, un código, pero bueno. A través de este mecanismo es como funciona Python, a través de un objeto que llega siendo padre de todos. Normalmente es object, lo llaman así. En algunos lenguajes, en Python también lo llaman así. Y a través de este objeto, que no es una clase, sino es un objeto, tiene unos atributos
y ya viene precargado unos métodos, ¿sí? Como puede ser el método toString, el método, bueno, etcétera. Ahí tiene diferentes métodos. Y los atributos que correspondan a este. Cuando yo voy a hacer entre comillas, les digo entre comillas, la instanciación, como acá, que yo necesito crear un nuevo objeto. Yo realmente aquí, entre comillas, hago una instanciación, pero más que una instanciación, se llama un prototipado. Cojo este prototipo básico y creo otro objeto. Y a ese objeto le pongo mis propios atributos y que hereden, o que más bien llame, ¿sí? Porque aquí el mecanismo de herencia es un poquito raro, no es como este, es un poquito raro. Llame a estos atributos. Y pueda también, obviamente, obtener a los métodos o cualquier otro tipo de atributos. Espérenme que alguien más está en la sala. Espérenme, muchachos, que alguien más está en la sala. No, a ella le dieron permiso. Sí. Bueno, así es como funciona. A través de prototipos. Aquí, mientras que necesitamos una clase para definir la estructura que va a tener nuestros objetos, nuestras instancias, aquí a través de, desde un prototipo obtenemos todo eso. Voy a ver si aquí tengo un ejemplo. Mm, mm, no, no tengo aquí un ejemplo. De pronto en JavaScript, pero no me lo deja ver. No me lo deja ver. Listo. Entonces, a través de este mecanismo es que funciona Python. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un versus. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Realmente no es así. Uno se utiliza para una cosa y otra. Si yo necesito alto performance en tiempo de ejecución, me voy por este. Si yo necesito alto performance en tiempo de compilación, me voy por este. Si yo necesito seguridad, me voy por este. Si yo necesito versatilidad, desarrollo en el desarrollo, me voy por este. ¿Vale? Entonces, por eso se escoge un lenguaje u otro, porque unos están basados en este y otros están basados en este. En programación, para el programador, en código, ¿cómo está interpretado esto? Se sigue escribiendo las clases común y corriente, pero por debajo es como funciona, así. Así por debajo funciona, no funciona así. Así ustedes creen una clase en Python, utilizando programación orientada a objetos en Python o en JavaScript, realmente no están construyendo una clase, están construyendo un prototipo, sino ya por nomenclatura se crea la clase de esa forma. Listo, entonces, ¿hay preguntas hasta el momento? ¿Tienen dudas? Los escucho. ¿Ya sabían esto? ¿No sabían nada? ¿Tienen dudas? No, señor, pero creo que sigamos con el ejemplo, se vuelve más claro. Listo. Profesor, una pregunta para Dígame. acceder a las grabaciones de las clases, ¿por dónde puede uno? Yo les envío un link ¿Al ahí WhatsApp? al chat. Sí, señor, pero entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen acceso son los que tienen cuentas estudiantiles. Entonces ya lo estoy resolviendo aquí con con mi jefe, a ver si le podemos dar acceso a personas que vengan de afuera, ¿vale? Es eso. Entonces, téngame paciencia de hoy a mañana y ya lo soluciono. Gracias. Sí, señor. ¿Otra duda? ¿Sí están entendiendo todos? Bueno.
Entonces, sigamos a ver. ¿Cómo comenzamos a crear entonces una clase en Python? ¿Sí? Lo que les dije, no me voy a poner a explicar qué es una clase ni nada de este tema, porque lo que quiero es que ya comencemos a hacer el modelo orientado a dominio. ¿Dónde está eso? Entonces simplemente nuevo programa, llamémoslo proyecto así. Listo. Va a crear un directorio a domain, llamamos para nuestros dominios, ¿vale? Entonces, un ejemplo básico aquí que está también en la guía es el de escuela. ¿Cómo funciona eso? Para crear nuestro dominio, pues necesitamos ¿de qué? De herramientas como clases, constructores, herencia, polimorfismo, ¿vale? Entonces, voy a dar una primera versión de cómo sería un dominio utilizando, sinceramente, las herramientas que nos ofrece la programación y después una segunda versión utilizando un patrón de diseño, el Abstract Factory, puede ser que lo podemos utilizar. El Abstract Factory o también el Boulder lo podemos utilizar. Voy a escoger cualquiera de esos, realmente es que entiendan el concepto. Listo, entonces, en nuestro dominio vamos a crear una nueva clase. Listo. ¿Y aquí cómo es? Pues si fuera un prototipado, pues simplemente sería prototype, pero aquí a través del Python 2.8 hacia arriba ya se comenzaron a llamar las cosas como toda la programación que hoy en día utilizamos. ¿Y cómo? Pues con un clase. Para definir una clase y estudiar. Dos puntos. Listo. Y aquí, a través de esto, recuerden que Python, o si no sabían Python, todo es indentación, ¿no? Aquí no hay corchetes, sino después de los dos puntos se da 3 espacios o un tabular y aquí es donde se escribe todo lo de la clase. Entonces, para definir un constructor, o bueno, antes de entrar al constructor, ¿cómo se puede definir, por ejemplo, una variable o una relación de agregación? ¿Cómo se puede, de composición? ¿Cómo se podría? Pues, por ejemplo, si fuera el nombre, pues es nombre igual, entre comillas dobles, se puede, pero normalmente aquí ya es simple, ¿vale? Se puede utilizar dobles, pero es más conveniente utilizar simples. Simplemente nomenclatura. Y, por ejemplo, Camilo. Aquí ya estamos definiendo un atributo que es público, o sea, que pueda acceder cualquier otra clase a él y que ya tiene definido un valor, ¿vale? Esto sería como por ejemplo, en un lenguaje como, a ver, aquí pongo una cosita así, pero en cambio de teclado, porque sería como, por ejemplo, este public en C#, un ejemplo en C#, exactamente, en C#. Sería public only, creo que sería así, string, nombre igual. No, eso sería como pero bueno, Camilo. Sería como eso, solamente lectura. Sería como un solamente lectura o algo así porque ya está definido el valor. Es una forma también de hacerlo, pero nos ahorramos toda esa línea de código
y simplemente con un nombre igual a Camilo ya se define. Esto es versatilidad, eso es lo que yo les decía. Mientras que en C# o también un ejemplo en Java, que es un public, y muy parecido también a C#, aquí simplemente definimos un nombre igual a Camilo y es como si estuviera public. ¿Vale? Aquí, ¿cómo hacemos un privado? Pues lo que yo les dije a ustedes, en Python no es una regla, sino más bien una propuesta. Se baja la línea hacia abajo. Podemos poner 2 líneas. Si es protegido, privado. ¿Vale? De esta manera hacemos el atributo entre comillas si fuera privado, pero realmente no es privado. Yo puedo hacer a esto, ¿vale? A través de otra clase puedo hacerlo, pero como es una propuesta, cuando el programador vaya y mire que tiene una línea hacia abajo, va a decir, ah, no, esto es un atributo privado. Lo recomendable no es acceder directamente hacia él. Entonces, así es como se define, ¿vale? Resulta y pasa que lo podemos hacer de esa manera, pero hay una forma más conveniente de hacer, que no sea definirlo ahí quemado, como se conoce, entre comillas. Es decir, no es que el atributo está quemado, porque entonces tendría que yo acceder al atributo, cambiarle el nombre que ya viene por defecto, o sea, sería una locura. ¿Hay una forma más eficiente de hacerlo? Sí. Pues utilizamos el mecanismo de prototipado. Entonces definimos def, que es para definir variables, 2 rayas hacia abajo, init, 2 rayas hacia abajo de nuevo, abro corchetes y un self. Ya explico para qué es el self. Y aquí ya comenzamos a definir un constructor. Este es un constructor. Un init, un int es un constructor. Es como en Java, o sí, en Java. Hagamos el ejemplo esta vez en Java. Como si yo estuviera haciendo public, estudiante, abro corchetes, como si yo estuviera haciendo esto en Java. Es la misma cosa, pero aquí es con un init, 2 rayas hacia abajo. No hay que pasar en un self, ya les explico para qué es eso. Y si ya saben, pues, tener paciencia. Dentro de esto comenzamos a definir las variables que va a tener nuestra clase. Las variables que va a tener nuestra clase las pasamos por parámetros. Entonces decimos que nuestra clase va a tener un nombre, coma apellido, coma dirección. Y para eso, pues entonces utilizamos el self. El self, esto, cuando hacemos i punto nombre igual a nombre. ¿Qué estamos haciendo acá? Esto es como si fuera el si. Por ejemplo, en Java, en fija, si punto nombre igual a nombre. Como si estuviéramos haciendo eso en C#. Pero aquí utilizamos el self, que es el que indica este o esta clase, ¿vale? Y bueno, que tiene también otro comportamiento que es muy bueno, pero para hacer, por ejemplo, lo que es mutaciones, pero ese tema sí no lo vamos a ver. Pero es muy bueno para ese tipo de cosas. Aquí simplemente como si fuera un sys. Entonces, con el sys nombre, entonces self punto apellido igual a apellido, self punto dirección igual a dirección. Si no tiene error, creo que escribí mal esto. Y aquí ya tenemos una clase que internamente declara unos atributos privados y luego los expone en unos métodos, que es lo que vamos a hacer ahorita, que son los famosos verifics, también los podríamos hacer. Entonces,
A través de esta clase no hay que ponerse uno a escribir, por ejemplo, como eran los lenguajes muy populares, public, string, nombre, puedo abrir corchetes acá, de 2.c. Si yo quiero dejar esto privado, lo hago así. Y esto sería como en C#, ¿verdad? Por ejemplo, en Java sería muy parecido. Realmente sería casi igual. Únicamente que esto no sería público, sino sería privado. Esto sería en Java. Y quisiera darles más ejemplos, pero creo que ya con esto queda claro. Es lo mismo que estuviéramos haciendo, pero solamente con el cell, él mismo hace un prototipado por debajo, crea esas variables, entre comillas, porque ya estamos hablando aquí ¿de qué? De atributos, y las expone en método. ¿Listo? Entonces sería algo muy parecido. Y es la forma como se hace un modelo. Supremamente sencillo. Realmente, o sea, realmente esto es muy bueno. ¿Vale? Esto es muy, muy bueno. De esta manera ahorramos muchísimo código. No tenemos que ponernos a crear que todos esos atributos que si son en nuestro dominio, no sé, un dominio de unas 15 clases y por cada clase unas 10 atributos serían, imagínense, aquí simplemente es nombre, apellido, dirección y sueldo. Y estamos aplicando una propiedad muy importante y es definir el dominio. Definir el dominio, definir la entidad ahí mismo. ¿Por qué? Porque está la costumbre en lenguajes como C# que simplemente se pone public, es sin nombre y no se queda ningún constructor, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente llega y me crea el estudiante como se les dé la gana y al momento de guardar la información, guardan a veces sin nombre o sin ID, bueno, eso es muy raro, pero puede pasar, o sin dirección o sin nada, y cuando van a hacer una búsqueda de que tráigame todos los que se llamen Juan, pero resulta y pasa que hay unos que son nulos, va y se totea la consulta. Pues aquí no, porque aquí se está definiendo directamente un constructor, así, simplemente nombre, apellido y dirección, se está definiendo ahí mismo todo, y le estamos dando pues versatilidad. Aquí obviamente podríamos hacer algo de algoritmo, y que si el nombre es nulo, que si no sé qué, bueno, todo ese tema, que tampoco ir hasta allá, pero también se puede aplicar ahí, o aplicar programación funcional, que ya es algo también avanzado, pero no lo alcanzamos a ver por el tema de tiempo, ¿vale? Entonces, esto sería, así es como se define un estudiante. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Definir su primer modelo, ¿sí? De cualquier problema que tengan, ¿sí? Cualquiera, sea lo que sea. Y lo van a definir de esta manera. Van a definir mínimo 2 clases, ¿vale? Y máximo, pues las que quieran. Pero no vayan a hacer un proyecto tampoco tan grande. Sí, máximo unas 4, yo diría así, así por exagerar. Algo pequeño. Entonces, van a crear un proyecto, si lo llaman como quieran, de acuerdo a su problema. Crean un package llamado domain y ahí en el dominio crean 2 clases, ¿sí? Una con, no sé, con características diferentes, que también pueda tener un identificador. Aquí me faltó el identificador porque normalmente sí viene con él. Y lo dejamos hasta ahí, ¿vale? Entonces, como no les puedo calificar por fuera de clase, me toca calificarles acá, porque eso es un convenio que hay con la universidad y que me dijeron desde el principio. Entonces, comencemos a trabajar, muchachos. Hagamos 2 clases y me comienzan a mostrar cómo les va. Súper fácil, ¿no? Que no tiene nada de complicado. Por debajo recuerden que esto no es una clase, es un prototipo, sino esto es pura nomenclatura. Esto simplemente es nomenclatura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un proyecto, dentro del proyecto crear
el dominio, ¿vale? Y en el dominio crean dos entidades. Un estudiante y, no sé, un profesor o como lo quieran hacer. Listo, así, ¿vale? Pueden tener también, ahorita también pueden tener que pasen una lista de estudiantes, también todo eso, pero háganlo sencillito, no lo vayan a hacer tampoco tan complicado. No se complique. ¿Listo? ¿Hay dudas? Sí, señor. Una pregunta. ¿Ese dominio, cómo lo creó y cuál es el propósito de ese dominio? Porque digamos que a nosotros sencillamente nos aparece el BenV como la librería, pero ese dominio, ¿cómo se crea? ¿Este? Sí, Bueno, de pronto me fui muy rápido, ¿verdad? Ustedes aquí este es su proyecto. La estructura de un proyecto en Python y de cualquiera, realmente cualquiera si estén utilizando Flash o cualquier tecnología, es que ustedes tienen el proyecto escuela, ¿vale? Ese proyecto aquí, dentro de este proyecto, van a tener todos sus archivos de Python, ¿vale? Todos los archivos que necesiten, que vaya a correr el proyecto. Y fuera tenemos una que se llama librerías externas. Esto como tal es todo Python. Esto que dice external library. Esto es Python. Aquí está todo Python, todas las librerías de Python, todo lo que utilizamos para Python. Hasta hay cosas por allá que no va a llegar al curso, por ejemplo el HTTP, eso nunca lo vamos a utilizar, pero esto ya es un proyecto en Python. Aquí ya es como todo lo externo, ¿vale? ¿Y qué es todo lo interno? Pues todo lo que vamos a manejar dentro de nuestro programa. Es como si fuera un framework. Esta es la parte fría que casi no tocamos. Y aquí dentro tenemos la parte que sí tocamos. Este event son ya las librerías internas. Son scripts que se utilizan para, digamos, que ya vienen en Python. ¿Sí? Como por ejemplo librerías de matemáticas básicas o de potencias, librerías de entrada y salida. Esas van a acá, en este event. Este event depende del interpretador de Python. ¿Por qué? En este caso estamos utilizando un intérprete, cuando le doy acá, mi File New Project, que se llama VirtualEnv. Este intérprete es como el más conocido para proyectos de Python, pero hay otros, que está por ejemplo el Conda, sí, pero pues no lo voy a meter porque no alcanza el tiempo, realmente no, y no vale la pena tampoco en un curso tan pequeño, ¿no? De 30 horas. Entonces, VirtualEnv es suficiente, pero hay otros interpretadores. Otro interpretador cogería esto y montarían un vent, sino otro tipo de archivo, ¿vale? Y dentro de esto entonces crean un package aquí nuevo y directorio. Y crean un directorio que se llama domain. Dentro de domain crean las dos que yo les he dicho. Estudiante y profesor. O lo que tengan, ¿sí? No sé, avión. No importa, como tal, la solución a la que le quieran dar no interesa tanto, lo importante es en este momento lo más didáctico posible, que aprendan programas en Python, ¿vale? Entonces, es eso. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Sí quedó clara, primero que todo, compañero. Buenas, no, yo no entiendo lo de domain. A mí no me aparece en PyChart. No le va a aparecer porque hay que crearlo. Entonces le dan Como si nuevo. fuera, Sí. O sea, mire, lo vuelvo a hacer de pronto, fui muy rápido, de pronto lo vuelvo a hacer. por favor. Listo, vale. Voy a borrar esto por acá. Eso. Miren. Listo, de hecho voy a crear un nuevo proyecto. Ahí como por... Ustedes van a crear un proyecto, mire, un nuevo proyecto, llamémoslo proyecto, o llamémoslo escuela. Le doy crear. Le pueden dar aquí en este, o sea, que se abre en esta misma ventana, nueva ventana, yo le voy a abrir una nueva ventana. Ahí crea ¿qué? Un proyecto, ¿vale? Con un ejemplo en un mail. Esto es lo que crea. No crea más. Crea las librerías externas, ¿vale? Que es todo lo de Python, y crea el proyecto como tal, que se llama escuela. Dentro de escuelas tenemos Aven.
Den, recuerden que es lo interno, lo que, como las características primordiales que va a tener Python. Entonces, para crear una nueva carpeta en Python, ustedes van acá, le dan nuevo directorio y le ponen domain. Le pueden poner si quieren en español, entonces dominio. Sí, dominio, lo pueden poner si quieren en español. No importa en este momento el patrón de diseño que estemos utilizando, lo importante es entender realmente qué es lo que estamos haciendo con dominio. ¿Y dominio qué son? Todas las entidades. Entonces aquí creo dominio. En dominio le doy nuevo y en nuevo le doy en archivo de Python. Voy a querer estudiante. Y en estudiantes voy a querer entonces class estudiante. Perdón, aquí cometí un error. Normalmente se llama en singular. ¿Listo? Esto es en singular. Estudiante y aquí es estudiante. Entonces, class, estudiante, dos puntos y le doy enter. Y él mismo, el ID, me da 3 espacios o un tabular después de los 2 puntos y llamamos a un constructor. Para llamar a un constructor doy otro espacio, no lo dejo tan pegado. ¿Listo? Para poder, más que todo con la visión, diferenciar, bueno, aquí comienza la clase, aquí comienza el constructor. Para definir un constructor, entonces, como una función tal cual en Python, porque recuerden que eso es Python intermedio, podemos decirlo, entonces yo me voy a poner a explicar cómo se declara tampoco una función, ¿no? Entonces, def, 2 rayas, int, 2 rayas hacia abajo, abro corchete, y dentro pongo un self, cierro corchete, 2 puntos. Esto ya es un constructor. Esto es como decir, por ejemplo, public estudiante, abro corchete, vuelvo a abrir corchete. Es como si estuviera haciendo esto, ¿vale? Es exactamente lo mismo, simplemente que aquí es un poco diferente porque estamos utilizando prototipados. Entonces, si estamos utilizando prototipados, no necesitamos, el constructor no tiene un nombre específico de la clase, tiene que ser muy general. ¿Y cuál es ese general? Pues el init. De esa manera fue como lo desarrollaron. Si fuera un paradigma de programación orientada a objetos, raya, clases, pues sí tendría que ser nombre específico, pero aquí no. Aquí el constructor tiene que ser muy general. ¿Y cuál es ese? Pues un init. O sea que todas las clases que ustedes vayan a desarrollar tienen que tener un constructor que se llame init. Si ustedes no lo ponen por debajo, va a crearse un constructor vacío. Eso es así. Y también es así en cualquier otro lenguaje. Luego de eso, aquí vamos a comenzar a definir nuestros atributos. Recuerden, aquí no es como en otros lenguajes que yo doy private, string, nombre y ya. ¿Sí? No, aquí no va eso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando prototipos. Entonces, ¿cómo es la manera de hacer eso? Pues simplemente ponemos aquí una coma después del self, que ahorita lo vuelvo y lo explico. Y pongo nombre, pongo apellido, dirección. ¿Y ahora qué hago? Pues dentro de el constructor declaro los atributos que vaya a tener la clase. ¿Y cuáles van a ser esos atributos? Entonces, un self, porque el self es como si yo estuviera utilizando el famoso tip. Punto, o sea, esta clase, pues aquí es self, punto, nombre, igual a nombre, porque es esta variable. Recuerden las propiedades de las variables. Son inmutables y una característica muy importante es que sí, pueden tener el mismo nombre de referencia, porque aquí se llama nombre y nombre. Pero recuerden que está en una posición diferente. Entonces, como aquí es nombre, pero este nombre es la variable que me ingresa como parámetro, y este nombre
del self es la variable que pertenece al objeto de esta clase. Siendo así, entonces self.apellido igual a apellido. Self.dirección igual a dirección. Y listo. Ahí ya está. Recordemos, esto es un constructor, ¿vale? ¿Por qué no explico qué es un constructor? Porque si ya has avanzado, pues ya deben saber por lo menos qué es un constructor. Si toman ese curso, es porque ya dicen, sí, yo ya conozco un constructor, ya sé qué es ese y necesito que me lo repitan. Entonces, definimos un constructor que necesitamos un nombre genérico, porque aquí no lo podemos llamar estudiante. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando prototipos, tiene que ser algo genérico, algo que utilice todos los prototipos. ¿Y cuál es ese? Pues un init, 2 rayas hacia abajo, init. Recuerden que cuando tienen 2 rayas hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que es privado, ¿vale? Este constructor lo vamos a poder llamar desde afuera, pero es más por nomenclatura. Nombre, apellido, dirección. Son estos parámetros después del self los que me van a pasar para construir esta clase. Y el self.nombre, que miren, si ven, aquí yo no tengo un nombre, no, o sea, esto se está haciendo todo por debajo, se está creando todo por debajo, para facilitarnos la vida, para que nosotros no tengamos que aquí tener un atributo, vuelvo y repito, private, nombre, ¿sí? Y ya, sino para que todo se haga por debajo. Entonces aquí tenemos versatilidad. Pero lo que sí no tenemos aquí es confianza. Eso sí no. Porque no estoy definiendo aquí un string. No estoy diciendo que el nombre es un string. Y si me pasan entonces que un nombre común int, hay que hacer validaciones. Entonces, saber de qué tipo es lo que me están guardando. Por eso es un poquito cansón. Eso es lo que me parece un poquito, digamos, algo personal de Python. Y los proyectos que yo trabajo en Python es lo que me parece realmente fácil. Y también de JavaScript, si ustedes se dan cuenta. Pero es que aquí ni siquiera es un var, aquí simplemente se está declarando la variable sal. En JavaScript por lo menos hay un var, hay algo que usted al comienzo trata de definir, pero aquí pues no. Entonces, digamos que mi humilde experiencia me parece un poco fácil, por eso. Las validaciones que toca hacer tan grandes, sobre todo esto, ¿vale? Pero bueno, por eso hay que saber qué lenguaje coger para crear el software. Si usted lo que no quieren es versatilidad, sino confianza, pues cogen otro. Confianza, no quiero decir que Python sea algo malo, no. Confianza en el tema de las variables, de qué valores voy a pasar, cómo van a estar definidos. ¿Vale? No es que Python, no porque Python lo utiliza hasta Google y un poco de empresas súper bueno. No es eso. Y así es como se define una clase. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Hacer prácticamente lo que yo hice. Crear un nuevo proyecto, lo llaman escuela. Dentro de escuela crean el dominio, o como lo quieran llamar, pero pues como mal lo van a llamar, ¿no? Llámenlo dominio, o en inglés domain, lo que sea. Crean el dominio. Dentro del dominio crean una clase que se llame estudiante. Y dentro de estudiante crean la clase estudiante, mire, un archivo en Python que se llama estudiante y que contenga estudiante. Aquí es un poco diferente. El archivo se puede llamar diferente que la clase, ¿vale? No tiene por qué llamarse igual. Todo depende de qué ustedes quieran hacer en ese programa. Ese es donde llaman clase estudiante, definen un constructor, pasan los parámetros y definen los atributos que vaya a tener. ¿Claro quedó? Si son 2 clases, ¿no es necesario cerrarlo o ya sencillamente se da enter y se escribe en la segunda clase? Ustedes crean otro archivo aquí nuevo, Python, por ejemplo, llaman escuela y aquí crean clase escuela, ¿vale? No lo vayan a hacer aquí mismo, ¿no? Lo hacen acá. Sí, yo lo hago es como por pereza. Bueno, y también por tiempo, porque es que me toca también calificarles en clase. Yo les voy a dejar este tiempo para que trabajen y parte del tiempo de la otra clase, ¿vale? Porque tampoco les puedo dar 2 horas completas para esto, porque
A máximo tenemos 40 minutos, yo creo que para la próxima clase ya comienzo a calificar, ¿vale? Es muy, muy sencillo. De pronto al comienzo que se complican un poco con el lenguaje, pero es que es muy sencillo realmente. Listo, entonces, otra preguntita. ¿Resolví tu pregunta, compañero? Sí, señor. Listo. Otra pregunta, compañero. ¿No? Espérenme, aquí los miro. Listo, entonces, voy a tomarle una fotico y lo voy a mandar al grupo para que tengan cómo se diseña una clase, que no se les olvide de pronto la sintaxis. Está, pues decían, profe, no, es que se me olvidó la sintaxis y bueno, pues ahí lo envío. Listo. Entonces, ¿dónde está? Claro que los que no se pudieron conectar, de alguna u otra forma tienen que sacar el tiempo, así sean entre semana o fines de semana, para hacer esto, ¿vale? Entonces, bueno, ya siendo claro, doy su silencio como que quedó claro. Les voy comentando, para ustedes, eso es como nuestra primera actividad, ¿vale? Vamos a tener, yo creo que 4 o 5 actividades, ¿vale? Es lo que vamos a tener. Y con esas 5 actividades, pues lo que yo quiero es que ya puedan definir un programa básico en Python. Así no sea utilizando, digamos, HTTP o programación utilizando web o algo así, pero al menos definir un programa básico. Listo, qué pena, que está ahí pasando un carro. ¿Alguien me estaba hablando? Qué pena. No, bueno. Bueno, entonces, como les decía, la gracia es como esas 5 actividades máximo, dominio, pasar por la aplicación, pero que ustedes vean el flujo de cómo se comienza a trabajar una aplicación básica. No importa si lo desplegamos en un servidor o lo que sea, eso no, en este momento no es lo importante. Lo importante es que primero conozcan el lenguaje, segundo puedan hacer una aplicación, si así sea por consola, pero que sea todo de las herramientas actuales que se utilizan en Python. Y que sepan qué es programación orientada a objetos, orientada a prototipos. Entonces, eso sería, es como el curso que se da de pronto para programación de Python básico. Realmente, el curso que estoy dando también es básico para ustedes. O sea, realmente siendo sincero. Un curso avanzado tendría pues más cositas. Por ejemplo, primero un framework, establecer una arquitectura, ¿no? Una arquitectura, así sea un modelo de vista controlador o una capa. Y partiendo de ahí, pues ya todo el desarrollo. Sí, sí, se va a ver un test unitario, test de integración, todo el tema de eso. No lo doy porque es que no da más tiempo, ¿no? Pero que digan, al menos en esa clase, no se ve siempre lo mismo de declarar aquí un if, un for, un do while, bueno, aquí no existen los do while, pero de ese tipo, ¿vale? O un switch o lo que sea, que eso tampoco existe en Python, un switch. Pero bueno, de ese tipo, pues que digan, al menos vimos ese paradigma con el profesor y desarrollamos un programa. Eso es como el enfoque. Entonces, ahí estoy pendiente, muchachos, ¿vale? No se vayan a desconectar. Ahorita en 10 minuticos vuelvo y pregunto a ver cómo va, ¿vale? No les molesto.
¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? ¿Les puedo ayudar en algo? ¿O todo bien? Sí, una pregunta. Después de crear las clases, ¿cómo se las presentamos? Bueno, ahí hay una cosita que, o sea, aquí me las presentan, yo las califico, yo califico aquí todo en la clase, porque no se puede calificar, digamos, en la clase misma. Entonces, aquí yo lo califico, digamos, ustedes me presentan y yo, o armamos una sala aparte y ahí uno por uno, bueno, ahí miramos, lo de menos, pero en cuestión de subir el trabajo a la plataforma, no sé si tengan instalado GitHub o hay que decirle también a la mesa de ayuda. Yo creo que nos toca GitHub Web. No sé si hay permisos para ingresar. Vale. Bueno, una posibilidad, yo no los quiero complicar tanto con esto, ¿vale? Una posibilidad es que si les dejan instalar GitHub, pues, o si pueden subirlo a GitHub y pasarme el link del repositorio, excelente. Y lo suben ahí a la plataforma cuando yo active la actividad. Eso es una posibilidad. La otra sería, si no se puede, pues así suene muy feo, pero tocaría subir un archivo con el código que tengo. ¿Sí? O se suben las clases y lo comprimen en un archivo y lo suben también, puede ser. Sí, porque pues, se podría hacer otra. ¿Vale? No nos quiero complicar. Ya intenté ingresar y no, está restringido. No, vale. Entonces toca hacer así como yo les digo, muchachos. Cogen el código. Yo esta semana les estaría habilitando para que ustedes suban eso en clase o antes de clase. Bueno, no se preocupen tanto por notas, ¿vale? Lo importante es aprender. Pero sí es importante que suban la actividad. Entonces yo esta semana estaría activando la actividad y apenas la active, pues entonces suben así sea el archivo o el código o lo que les deje subir, ¿vale? No se vayan a preocupar. Lo importante es tener ahí sí la evidencia. Y lo otro importante es que me presenten, cuando me presenten que el código se interprete correctamente y se ejecute. ¿Vale? Esa es la nota. Yo califico aquí en clase, pongo 5 o la nota que se han sacado y esa es la nota, pero sí se necesita así la evidencia. ¿Vale? Otra pregunta, muchachos. Bien, uno escribe esas dos clases, pero ¿cuál es el resultado? Porque pues digamos que ya sé, yo ya acá tengo el código, pero ¿qué se hace No. con eso? Este es el dominio, ¿vale? Todavía no vamos a utilizar el dominio, esto ya es, no se me adelante todavía. Hasta que por lo menos la mayoría ya tengan esa parte, pues ahí sí ya vamos a utilizar el dominio. Pero obviamente, pues no, en este momento no les he enseñado y no me puedo acelerar tampoco, ¿vale? Hasta que los demás compañeros ya hayan logrado hacer al menos las dos clases. El objetivo del dominio, ¿cuál es? La representación de algo real, de entidades reales. Ese es el objetivo del dominio. Recuerden, muchachos, que el código no siempre tiene que ejecutarse para dar resultados. No siempre. ¿Vale? Cuando ustedes están escribiendo un software, ¿por dónde comienza? Siempre es por el dominio. Así sea web o lo que sea, casi siempre es por el dominio, nunca por el comportamiento. Porque el comportamiento es complejo. Entonces, claro, ustedes comienzan con el dominio y el dominio aún no tienen capacidad de saber o validar que el dominio es, es, es el que necesita el software o es el que va a solucionar su problema. Es hasta cuando hagan test unitarios o hasta cuando hagan parte de la aplicación o los casos de uso, es que cuando utilicen el dominio en ese momento es que hacen las correcciones. En este momento no pueden hacer nada. O sea, no pueden mostrar algo por consola ni nada de eso.
simplemente es porque el dominio no se prueba de esa manera, el dominio es algo representativo, ¿vale? El dominio es muy importante, puede ser en este momento fácil, pero si ustedes hacen mal un dominio, pues va a ser como un problema dominó, ¿sí? Que si el dominio queda mal, la parte de lógica queda mal, la parte de gráfica va a quedar también mal. El dominio tiene que quedar bien, por lo menos es la parte del software donde más tiene que quedar bien. ¿Y cómo la podemos testear? Pues a través de test, ¿vale? Hacer test, pero eso no va a llegar en el curso, por eso no lo meto. Y la otra forma es ver la representación, ¿vale? Esa es otra forma, el análisis, los requerimientos y todo ese tema, ¿vale? Pero al momento no, porque no, o sea, lo único sería crear una instancia del dominio, pero ¿para qué? Simplemente es, en este momento, conocer la representación de cómo hacemos un dominio de una entidad a través de Python. Eso es lo que queremos lograr. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Alguien ya terminó para que me muestre? Sí, señor, yo ya terminé. Listo. Levántenme la mano los que ya terminaron. 3, 4. 5, 6, 7. No, 7. Bueno, no alcanza ni siquiera la mitad, pero vamos mirando. Entonces, dejen la mano levantada, por favor. Miremos a ver el compañero Jorge Soler. Buenas tardes. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Sí, señor. Entonces, pues crea acá el proyecto. ¿Ahí están viendo? Sí, se está viendo. Gracias. Entonces, creé el proyecto, creé el dominio y creé dos clases, una funcionario, con nombre funcionario, apellido funcionario, cédula funcionario, dirección funcionario, las funciones pues para carga de los valores, y aparte creé una clase de dependencia, de la misma manera con código de dependencia, nombre de dependencia, descripción de dependencia. Hacia aquí me faltó que cargue la descripción de dependencia. Y ¿Tu nombre, cómo es tu nombre? Jorge Fernando Soler. Listo. Jorge, primera corrección. Sí, señor. Uno nunca pone código raya dependencia, nombre raya dependencia, ¿vale? Porque, Listo. ¿por qué? Porque ya se sabe que el nombre hace parte de la clase de dependencia. Eso es lo que es redundante. Entonces, normalmente se pone código, nombre, descripción. Y ya cuando uno llame a la clase ya va a saber que, si pertenece a la clase de dependencia, el nombre pues, es de la clase de dependencia. No hace falta poner el barra de dependencia, ¿vale? Listo, listo, Entonces, perfecto. Ya lo sería, colgué. no te preocupes, Listo. esto ya es más de nomenclatura. Entonces, de esta actividad, te pongo un 400, ¿vale? Listo. Gracias. ¿Qué más? A ver, tenemos Eres Jorge Fernández. Llamemos al compañero Luis Cortés. Luis Cortés. Listo, ya comparto. Sí, Dame señor. un segundito, voy a compartir. Listo. Entonces, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo. Yo definí el proyecto, definí dos clases. Una clase que se llama automóvil, en la cual pues tiene una marca, una placa, un modelo, un color. Se acaba de definir los atributos. Y adicional pues se define otra clase que se llama taller. Taller tiene pues el nombre, la dirección y el ID. Y acá pues igualmente pues definir cada uno de los atributos de esa clase. Listo, perfecto.
Jorge Cortés, ¿verdad? Luis Cortés. Luis Cortés. Tiene Sí, 5. señor. Tiene 5. Debe compartir. Listo, señor. Muchas gracias. Sigamos. A los que ya llamé, por favor, ya pueden bajar la mano. ¿Qué más? Diego Ricardo. Yo definí dos clases en el tema de catastro. Una se llama lote con unos atributos relacionados y manzana. Vale, listo. Una corrección, compañero. Las variables, hay un libro, por si estás interesado en este tema, que se llama Código Limpio. Ahí sí tiene una regla muy importante y es que la definición de una variable, sea la nomenclatura que estés utilizando, camel case, radiantito, lo que sea, las variables tienen que ser declaradas con los nombres completos. No se puede, por ejemplo, num raya 13, no, número raya 13, ¿vale? Completamente. For, no, código raya 3. No hay abreviatura, a menos de que se preste la abreviatura. Por ejemplo, si la ONU fuera una variable, pues eso sí sería una abreviatura. Pero las variables, sí puede sonar una tontería. Pero llega un programador y no va a entender realmente, pues, o sea, en este momento puede que sí, porque es una tontería y uno ya sabe que code es code, pero se acostumbra el programador a hacer abreviaturas con todo y es cuando llega el caso que es más complicado de leer, ¿vale? Entonces, eso es Entonces quedaría como, así. ¿Sí? sí, Eso es a lo que se exacto, refiere. Ok. sí, señor. Vale, es más un consejo, ¿vale? No, o sea, todo lo que les estoy diciendo acá no es de regaño ni nada, sino más consejos y buenas prácticas que les doy. Entonces, Diego, Ricardo, tienes 4-8, ¿vale? Gracias. Bien. ¿Quién más? Jesús Efraín. Sí, señor, ya comparto. Bueno, estaba haciendo varios. Entonces empecemos por entidad. Tenemos nombre entidad, NID, sector, dirección, correo oficial. Tenemos funcionario, que tiene nombre completo, entidad, identificación, dependencia y dato geográfico, en donde tenemos nombre, tipo, sistema de coordenadas, entidad responsable, funcionario responsable. Listo, perfecto. ¿Tienes 5? Vale, gracias. Sí, señor. Jesús Efraín. Listo. Mauricio Herrera. ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Él es sí. Él es sí. Listo, entonces creé una que se llama estudiante. Nombre, apellido, dirección, documento. Escuela. Nombre, tipo, dirección. Vale. Otra Vete que a donde dice estudiante, compañero. Donde dice estudiante. Sí. Una regla muy importante es que después de la coma va un espacio, ¿vale? No es que el compilador se vaya a joder o no vaya a interpretar, pero es más fácil de leer. El nombre, coma, espacio, apellido, coma, espacio, ¿vale? Entonces, para que lo tengas en cuenta.
Y también con todos los lenguajes, no solamente con Python, es una buena práctica. Entonces, Mauricio Reno, ¿vale? Tienes 4. ¿Listo? Excelente. Listo. Listo, muchísimas gracias. Luis Carlos Beltrán. ¿En pantalla? Sí, señora, ahí la estoy viendo. Ah, bueno, ok. Básicamente tomé como ejemplo la misma parte que habían dado de estudiante, pero pues le agregué unos campos más, donde le agregué dirección, número de documento, pues documento, el grado, mail y unas observaciones, como para complementar más la información del estudiante. Y creé otra clase, bueno, aquí voy a hacer un cambio aquí, estas notas, donde están las notas, donde estaría a qué materia se le está dando la nota, a qué periodo, y las notas de 4 periodos. Vale, perfecto. Vale, una cosita. Vete donde abres el package que se llama escuela, por favor. ¿Lo abres? ¿Perdón? Puedes abrir el package que se llama escuela. Vale, hay un problemita. Estás declarando las clases, pero no en punto .py. Entonces las Ah, estás sí, sí, las había declarando cogido por acá. sí, Sí, señor. las cogí desde acá. Eso. Ah, bueno, listo. Entonces, Ok, sería. Vale. vale. Y de resto, pues tener cuidado con los espacios. Por ejemplo, nota 1, espacio, nota 2, espacio. Ahí utilizarías mejor un arreglo en vez de pasar nota por nota, ¿vale? Utilizas un arreglo, en Python los arreglos es muy fácil de declarar. De pronto, la próxima clase les explico cómo declarar un arreglo o una lista. Es muy fácil, ¿vale? Pero de resto, bien. Muchas gracias. Ok, Entonces tienes 4, eres compañero, si no me acuerdo, perdón. Luis Carlos Beltrán, ¿verdad? ok. Listo. A ver, el compañero José Arturo. Ya les voy a mostrar. Sí, señor. Tengo uno que se llama empleado, Listo. identificación, nombre, apellido, dirección y cargo. Y tengo Listo. uno que es cargo, que tiene el ID, un nombre y un salario. Perfecto. Una cosita, compañero. También como recomendación. Por ejemplo, dices salario igual a salario, o los dejas todos con el espacio, Ya, o no los dejas con el espacio. ¿Vale? ok. Listo. José Arturo tiene Pues acá también. Ok, gracias. por eso casi no molesta, pero sí es una buena recomendación. Ok. ¿Quién más? Néstor, Fabio. Ahí al lado. Y acá, ya le comparto. Es que hay primero y segundo salón, entonces sale ahí al lado del baño. Aquí estoy mostrando las clases que creé. Entonces está el estudiante, nombre, apellido, dirección, tipo de documento y documento. De la clase cátedra, nombre de asignatura, intensidad, modalidad y tipo de clase. Y la clase programa, que es el nombre del programa, el título, el profesor y el tipo del programa. Vale. En el package. Vale, hay una cosita, compañero. Sí. Si ves que el nombre programa, por ejemplo, lo tienes declarado entre comillas, Ya. también el nombre, el apellido, todo entre comillas. Pues ahí no le estás asignando una variable, sino le estás asignando un estrés. ¿Vale? ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, señor.
Y si este ya toma el de arriba, ya como que cambia el color. Ah, sí, señor. Vale, compañero. Listo, perfecto. Entonces, Bueno. nosotros vamos a tener 4, ¿vale? Vale, muchas gracias. Listo. Y el compañero Julián Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Ya Buenas comparto? Sí, señor. Pues yo hice una cosa que no sé si está bien. Vale. Es que yo los había definido así, ya en mi pantalla. Lo había definido así, con el self, el nombre, cada uno con sus espacios. Creé 2 clases, estudiante y profesor, nombre, apellido, dirección, teléfono y correo, sino que lo que estaba intentando hacer era instanciarlo desde el main, pero no pude hacerlo de esta forma, sino me salió así definiéndolo uno por uno, y ya así si los llamo, pues ahí ya me ha funcionado. Vale, listo. Ya les explico cómo instanciarlo a través del init. Ya les explico, ¿vale? En la siguiente clase. Por ahora, lo que hiciste fue los métodos Sí, los hice independiente, pero también lo tenía pues ya definido de esta forma para cada una de las 2 clases que estaban. No era lo mismo, nombre, dirección, teléfono, sino pues estaba jugando de tratar de instanciarlo. Entonces por eso lo está comentado. Listo, sí, no te preocupes. Lo importante es que también es muy bueno. Te pongo entonces, entonces el constructor que tienes comentado. Nombre, apellido y de referencia. Yo te dejo el 5, ¿vale? Vamos a la final esta bajar la mano. Entonces, de esto me falta por presentarme. Ana, Geraldo, Félix y Sí, buenas tardes. por favor, Ya vamos. Yo hice una de cliente y quedó con cliente, nombre, apellido, dirección, NIT. Acá poner nombre, apellido, dirección, NIT y de producto. Entonces sería código, nombre, tipo, unidad. Y es lo mismo con código, nombre, tipo, unidad. Para producto, cliente y producto. Listo, tiene 5, ¿vale? Perfecto. Gracias. Sí, señor. Listo. Solamente faltaría Sandra Durán y Ávila Parra. Listo, entonces, nada, compañeros, pues hasta aquí llega la clase. Espero les haya gustado, espero hayan pues, aprendido lo necesario. Sí. ¿Aló? ¿Profe? ¿Aló? ¿Sí? Profe Sandra Durán, es que yo estoy trabajando con mi compañero en estos 2, en mi caso, creamos la clase de profesor y materia. La clase de profesor con nombre, apellido, dirección y documento. Y para la materia, entonces se definió el código de la materia, el nombre de la materia y la intensidad académica. Listo, eres Sandra Durán. Bueno, es Sí, importante señor. que también seas como en tu equipo, pero esta vez lo valida. 5. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Faltaría Ávila Parra. ¿Estás por ahí? Si quieres presentar acá, pues hay minutos que hacen falta. No, bueno. Bueno, muchachos, como les decía, entonces hasta aquí va la clase. Espero hayan aprendido lo necesario. Nos vemos la próxima, ¿vale? Muchas gracias, profe. Muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.